lo habíamos tocado cuando vimos el artículo 1 de la cuestión 1 del de Veritate, eh, porque acá, bueno, Santo Tomás había dicho que el ente es lo primero conocido, ¿no? Lo más evidente de todo, aquello que es, y en lo cual la inteligencia resuelve, o sea, reconduce, digamos, y examina a la luz de todas las otras cosas, ¿no? El ente es como lo primero y lo último, porque más allá del ente no hay nada, ¿no? Eh, entonces cualquier concepción se toma de alguna manera en relación a la de ente, o sea, todo lo que es justamente eso, algo que es y en ese sentido es ente y puede resolverse en ente. Y bueno, ahí Santo Tomás había dicho que había como dos maneras de agregar algo a ente. Una es justamente, bueno, añadiendo algo, o sea, sumando algo eh, que, eh, que no estaba, ¿no? En aquello en lo cual se sumaba. Entonces, acá Santo Tomás decía el modo por el cual la diferencia específica se añade al género, como, por ejemplo, racional a animal. O sea, en la animalidad no está incluida la racionalidad. Y bueno, lógicamente, esto es un agregado lógico más que real. Lógicamente, la inteligencia lo que hace es, al conocer, bueno, eh, añade la racionalidad al género animal para constituir la especie humana de manera lógica, ¿no? O también el accidente al sujeto o el accidente a la sustancia, eh, que bueno, es un que tiene que ver con lo de hoy, porque hoy vamos a hablar de un accidente, pero acá se está refiriendo a cómo un accidente se agrega realmente a una sustancia, como por ejemplo, no sé, el accidente de cualidad de tocar bien el piano, que es un hábito, se agrega, se añade y perfecciona, ¿no? a la sustancia de Pedro, por ejemplo, ¿no? Es un agregado real, ¿no? Realmente Pedro adquiere el hábito de tocar el piano. Y también, que acá no lo dice, pero en otros textos lo dice, a la manera en como un individuo se añade a la especie. Entonces, Juan se añade a la especie humana, entonces en la especie humana no está incluido necesariamente Juan, entonces realmente se añade ahí. Lo que pasa es que, bueno, los agregados que considera la metafísica son no los agregados reales, ¿no? Como se agrega como estos tres tipos, que son cuando lo que acabo de decir, lo que se agrega no estaba incluido en aquello en lo que se agrega, eh, sino que era algo extraño, ¿no? Extrínseco, que se añade, se suma, digamos, extrínsecamente. Eh, Así nos explicita, digamos, el ente y lo que se sigue del ente. ¿Por qué? Porque más allá del ente no hay nada extraño. O mejor dicho, lo extraño del ente es la nada y la nada no se puede agregar a nada, ¿no? Entonces, los agregados que vamos a considerar, que se consideran en la metafísica, son los agregados que se llaman racionales, eh, o declaraciones impropias también se llama, que son explicitaciones. Por eso no son tanto agregados, sí son agregados al conocimiento, ¿no? En el conocimiento que uno tiene de la realidad, del ente, pero son más bien divisiones, digamos así, intuiciones, separaciones, ¿no? La separación. Justamente la separación es esto, bueno, es una actividad intelectual que considera, digamos, que despliega, mejor dicho, los principios o los actos que estaban implícitos y replegados en la noción de ente, que la misma noción de ente, por nuestra manera limitada de conocer, no nos dice, ¿no? O sea, la metafísica, si el intelecto humano fuese superpotente, yo te digo ente y te estoy diciendo todo lo que hay que saber de metafísica, ¿no? Porque te estoy condensando en una noción absolutamente toda la realidad, eh, entendiendo que por ente se dice todo lo que es de manera concretiva y distributivamente dada, ¿no? En la medida justamente en la que es. Lo que pasa es que, bueno, no exprimimos totalmente a la noción de ente con toda su comprensión y extensión, que es universal y máxima, sino que es necesario que, bueno, la inteligencia humana, gracias a este hábito de la disciplina sapiencial, vaya explicitando
todo lo que en ente está incluido y que la misma palabra de ente no me dice. Entonces, no sé, la palabra verdad dice lo mismo que ente, pero me explicita algo que la palabra ente no explicita, que es la inteligibilidad del ente, o su capacidad de ser conocido, o la fundamentación de su cognoscibilidad por haber sido pensado por una inteligencia suprema, por ejemplo. Entonces, bueno, justamente una manera de explicitar al ente es mediante las propiedades trascendentales que ya vimos, que son modos generales que siguen a todo ente, ¿no? O sea, todos los entes son buenos, verdaderos, algo, uno, etc. O sea, tanto la sustancia como el accidente son verdaderos, buenos, ¿no? La cualidad es buena, la sustancia es buena. Entonces, las propiedades trascendentales son incluyentes, ¿no? La tienen todas las cosas, todo ente, en cuanto ente, tiene esas perfecciones, esas propiedades. Bien, eso ya lo vimos. Hoy, en cambio, bueno, acá lo dice, ¿no? Los modos generales. Bueno, hoy sería esto. Acá, la sustancia y los accidentes explicitan, ¿no? O expresan un modo especial del ente. O sea, que no siguen a todo ente, o sea, no todo ente es sustancia, porque hay entes que son accidentales, ni todo ente es accidente, porque hay entes que son sustanciales, y por eso se llaman agregados contractivos. Son los modos de ser, estos sustancias accidentes son los clásicos, digamos, modos de ser. O sea, las cosas son y son de dos modos. O son del modo de ser sustancial, que ahora vemos que es ser eso, o son del modo de ser accidental, los 9 modos de ser accidentales, que ahora vemos cuáles son y qué es eso. Pero bueno, lo importante acá era que sustancia y accidente son explicitaciones de la noción de ente que lo contraen en dos modos. O sea, una cosa es, sientes aquello que es, bueno, una cosa es de manera sustancial o una cosa es de manera accidental. Entonces, acá dice, ¿no? Hay diversos grados de entidad según los cuales se toman los diversos modos de ser, ¿no? Los modos de ser. Y conforme a estos modos se toman los diversos géneros de cosas, porque todas las cosas o son sustancia o son accidente, ¿no? Antes era todas las cosas son buenas y son verdaderas. Bueno, acá no, acá es todas las cosas son sustancia o son accidente, ¿no? La sustancia no es el accidente, ni el accidente es la sustancia, ni los accidentes son los otros accidentes, ¿no? La relación no es la cantidad no es la cualidad, etc. Bien, entonces, la sustancia, entonces, no añade sobre el ente alguna diferencia. No es que está el género ente y la sustancia se suma como diferencia específica de ente. ¿Por qué? Y porque ente incluye todo lo que es. Si sustancia como diferencia específica estuviera fuera de ente, entonces habría algo que es más allá de todo lo que es. Entonces es imposible, ¿no? Sustancia accidente tienen que ser explicitaciones internas a la misma noción de ente, ¿no? Entonces, sustancia, entonces, no es eso, sino que explicita, o accidente, ¿no? Explicita cierto modo especial de ser, a saber, el ente por sí, o el ser por sí, ¿no? Y el accidente va a explicitar el ente que es por otro, ¿no? Bien, acá algunas precisiones. Entonces, bueno, lo primero era esto, era ver el tema de Veritate 1.1, donde Santo Tomás, al explicitar las propiedades trascendentales, aclara que hay otra manera de explicitar la noción de ente por los modos de ser contractivos, ¿no? Sustancia, accidente. Bien, una aclaración así terminológica. La sustancia entonces es lo que es o existe en sí mismo y el accidente es lo que es o existe en otro. Se puede decir que de hecho ahí Santo Tomás lo decía, que la sustancia es lo que existe por sí mismo en vez de en sí mismo,
Pero esto, obviamente, sin excluir el hecho de que sea causado por otro, ¿no? Porque algunos dicen que decir que la sustancia existe por sí misma está mal, porque significaría decir que, por ejemplo, es causada por ella misma, pero como nada puede ser causa de ella misma, entonces, o sea, nada puede ser causa de sí mismo, entonces la noción de sustancia sería medio contradictoria, eh, o iría en contra de la creación, porque si la sustancia es por sí misma, entonces no necesita ser por otro, como Dios, pero no, o sea, lo que quiere decir por sí misma o en sí misma es que es lo que propiamente tiene ser, o sea, la sustancia tiene que ver con la subsistencia. Después, cuando vemos la noción de persona, vamos a ver cuál es la diferencia entre substancia, que viene de substancia, stare, es lo que está por debajo, ¿no? Eh, subsistente, que es, bueno, lo que existe también por debajo. Hipóstasis, bueno, res nature es otra expresión que usa Santo Tomás. Vamos a ver mañana esas diferencias, pero bueno, por ahora sustancia, bueno, y sustancia, lo que es en sí mismo, por sí mismo, tiene que ver con la cosa singular, real, eh, que puedo señalar con el dedo metafísico, ¿no? Diría mi profesora de metafísica. Y el accidente, bueno, es lo que es por el ser de la sustancia. Eh, Sustancia, entonces, en este sentido, es lo que se conoce como sustancia primera. Sustancia en griego se dice usía, ¿no? Y es distinto a esencia o distinto a concepto, porque a veces esencia tiene que ver con la sustancia segunda. Sustancia segunda es como la sustancia en estado de abstracción, ¿no? Y la metafísica, repetimos, no es abstracta, sino que tiene que ver con el singular real, entonces no considera lo universal en cuanto a universal, eh, sino que considera la sustancia primera, ¿no? La sustancia que tiene ser. El universal no tiene ser, el animal racional no existe, existe Pedro, Juan, hombres concretos. Entonces, hay sustancia, lo que es por sí mismo o en sí mismo, tiene que ver con la sustancia primera, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, bueno, después, en relación a lo último que vimos, que es la última constitución del ente finito, bueno, sustancia accidente son justamente profundizaciones o un ahondamiento en el coprincipio potencial de todo ente, que es el sujeto esencial, ¿no? O sea, el sujeto que participa del ser está compuesto en estos dos modos de ser, que son justamente los modos de ser, modus viene de medida, ¿no? O sea, lo que mide la participación en el ser son la sustancia y los accidentes, ¿no? Eh, la sustancia de manera primordial, la sustancia es el núcleo o el corazón del sujeto esencial, es propiamente el sujeto justamente que realiza esa esencia gracias a su ser, y los accidentes son actos o formas accidentales que estructuran, determinan, completan, individúan a la sustancia, ¿no? Bien. Bueno, acá esto ya lo vimos. Bien, hasta ahí todo claro. Perfecto. Bien, entonces sustancia es lo que existe en sí mismo y el accidente es lo que existe en otro. Por eso la noción de ente propiamente se dice la sustancia, o sea, el ente es propiamente la sustancia. El accidente no es tanto ente porque no es tanto aquello que es, sino, o mejor dicho, aquello que es en sí mismo, sino aquello que es en otro. Y por eso Santo Tomás dice que más que entes son del ente, ¿no? O sea, más que existir cualidades, por ejemplo, o cantidades o relaciones, lo que existe son cosas cualificadas, cosas cuantificadas, cosas en relación a otras, ¿no? Entonces, la cualidad, no sé, el color, por ejemplo, el blanco no existe, sino que existen cosas blancas, o en todo caso, el,
el blanco no es, sino que por el blanco una cosa es justamente blanca, ¿no? Por eso entonces, bueno, los accidentes no tienen ser, sino que, o mejor dicho, no tienen ser en sí mismos, sino que son con el ser que les participa, que les comparte, digamos, la sustancia. Y después, bueno, después otra cuestión es que sustancia-accidente no hay que pensarlo como dos cosas, no es que la sustancia, porque también la expresión substancia, lo que está por debajo, puede dar imágenes, ¿no? O sea, en metafísica es muy peligroso usar la imaginación, ¿no? Eh, porque uno se puede hacer mala idea, digamos, de lo que estamos hablando. Entonces, cuando uno habla de sustancia, lo que está por debajo, eh, puede pensar que, bueno, la sustancia es como una cosa que está justamente por debajo de unas cositas que son los accidentes que la recubren, ¿no? De hecho, un profesor mío en filosofía de la naturaleza nos ponía el ejemplo como una mesa donde se apoyan, digamos, bueno, la cantidad, la cualidad, la relación, etcétera, 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 los no accidentes. Y el peligro de eso es que la sustancia es como eso que está en el fondo, por debajo, medio oscuro, medio impenetrable, y a lo único a lo que tenemos acceso es a la cáscara o superficie accidental de las cosas. O sea, entender a sustancia accidente como dos cosas y no como dos coprincipios que conforman a una única cosa, que es lo que propiamente capta la separación, separatio modi essendi, la separación de los modos de ser. Bueno, entonces repito, entender a sustancia accidente como dos cosas, ¿no? Sustancia como una cosa, digamos, por sí misma, y los accidentes como cositas que recubren a la sustancia, hizo, por ejemplo, que el empirismo inglés, vos que estás con Moderna también, niegue, por ejemplo, la sustancia, ¿no? Locke, Berkeley y Hume es como un progresivo escepticismo que justamente nace de entender a la sustancia como lo que está por debajo, que nadie sabe qué es. De hecho, si te fijas en sus textos, dicen eso, ¿no? Para Locke, la sustancia es, bueno, aquello que está por debajo y no se sabe bien qué es, porque en realidad lo que nosotros vemos, tocamos, son empiristas, ¿no? Lo que nosotros olemos, vemos, tocamos, son, bueno, colores, temperatura, tamaño, ¿no? Cantidad, pero nunca vemos a Juan. Yo no veo a Juan con mis ojos, sino que veo, bueno, su color, etc., ¿no? Entonces, bueno, no hay que separar, la distinción entre sustancias y accidentes es real, pero no es de dos realidades, sino que son dos coprincipios, actopotenciales también, las sustancias potencia respecto a los accidentes que son actos, que conforman una única cosa que es el sujeto esencial que ejerce su propio acto de ser, ¿no? Esto es importante justamente para no caer en estos errores como el escepticismo y también no sé, el principio de inmanencia nociológico, esto de que primero uno conoce, no sé, el concepto y después no se sabe bien si corresponde o no a la realidad, ese gran problema moderno. Bueno, en parte se debe a entender la sustancia accidente como dos cosas, ¿no? Porque también tiene que ver con el objeto de nuestras potencias cognitivas, ¿no? Muchas veces se dice que el sentido conoce al accidente y la inteligencia conoce la sustancia, eso se suele decir. El sentido, qué sé yo, la vista ve el color, el tacto capta la extensión, por ejemplo, el olfato o el olor, bueno, entonces todas cosas accidentales. Entonces parecería que los sentidos tienen por objeto los accidentes. Y entonces, si lo primero conocido es el accidente, la sustancia, ¿cuándo llega? Y en realidad no llega nunca, ¿no? Si solo conocemos lo accidental. Entonces, más bien lo que para mí habría que decir es que el objeto del sentido es la sustancia, pero accidentalizada, ¿no? O sea, la vista, más que ver colores, ve cosas coloreadas, o en todo caso ve el color de una cosa. Por eso es súper importante, no sé si en sociología lo viste, el tema de los sensibles perachiens, eh, que es que, bueno, la sustancia es un sensible perachiens, o sea, es un objeto que es captado por el sentido de manera, digamos así, indirecta o
o que el sentido capta en su propio objeto, ¿no? El objeto propio de la vista, por ejemplo, es el color, pero en el color está captando de alguna manera la sustancia. Por eso, si yo te muestro, no sé, acá tengo un resaltador, y te pregunto qué ves, vos no me vas a decir flúor, vos me vas a decir veo un resaltador, ¿no? Bueno, vos no podrías decir ese juicio si tu vista de alguna manera no captase la sustancia del resaltador, ¿no? Nada, esto es importante para ser realistas, justamente. Entonces, sustancia y accidente son distintos, pero la sustancia está, digamos, compenetrada y actualizada, accidentalizada, digamos, y el accidente, de alguna manera, está substantificado. O sea, el accidente es por la sustancia. Bien, esto para evitar algunos errores que históricamente se dieron, ¿no? Pero bueno, entonces, ente propiamente, el analogante principal de... bueno, esto si hubieses visto en analogía, lo podríamos relacionar con eso, porque esto es una analogía de proporción intrínseca, se llama, o analogía de atribución intrínseca, que es que la razón, la ratio o el concepto que se predica, en este caso ente, se atribuye a un analogante, o sea, se atribuye algo de manera máxima que realiza plenamente esa noción, que es la sustancia. La sustancia es el analogante principal de la noción de ente, porque es propiamente lo que es, porque tiene ser por sí mismo, y eso es ser subsistente, ¿no? Y los analogados, o sea, los que participan según más y menos, según semejanza y diferencia del analogante principal, o sea, de la sustancia, bueno, son los accidentes. O sea, ente se dice de los accidentes de manera análoga en relación a la sustancia, pero los entes son, los accidentes son, por eso es proporción intrínseca, ¿no? Porque la noción de ente se puede aplicar con propiedad al accidente. El accidente es un ente, ¿no? Lo que pasa es que no es un ente completo, sino que es, como decía San Tomás, del ente, ¿no? Pero bueno, para que lo relaciones con el tema de la analogía, ¿no? Analogante, sustancia, analogados, accidente. Bien, perfecto. Esencial. Bueno, cosas que ya dije acá. Perfecto, bueno. Ahora entonces lo que habría que ver es como la deducción, digamos, de los modos de ser. Que en general se usan dos textos para esto. Uno es la metafísica y otro es la física. Estoy buscando acá el texto. Acá está, bueno. Bueno, el comentario de la física en el libro 5, San Tomás, bueno, en el comentario de la metafísica de Aristóteles, en la lección 9, bueno, despliega, digamos, explicita en concreto el modo de ser sustancial y los 9 modos de ser accidentales. Te voy leyendo, quizás después lo que estaría bueno que vos hagas como para que te quede un poco más es con ese texto, que haces un cuadro, ¿no? Sintético de, bueno, del texto, o sea, de cómo es que va Santo Tomás explicitando, digamos, los modos de ser. Entonces, te leo estos de comentarios de Santo Tomás a la metafísica, dice. Dice, el predicado con respecto al sujeto se puede referir de tres maneras, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo, Pedro es hombre, ¿no? O Pedro es blanco. Bueno, ahí hombre, blanco, etcétera, o sea, el predicado, se dice el sujeto, en este caso Pedro, de tres maneras. El primer término, o el primer modo, dice Santo Tomás, como aquello que es el sujeto, como cuando digo Sócrates es animal, pues Sócrates es aquello que es animal. Y se dice que ese predicado significa la sustancia primera, que es la sustancia particular de la que todo se predica, ¿no? O sea,
La sustancia es aquello respecto de la cual todo se predica, ¿no? Por ser sujeto último o primero de atribución. Y es impredicable, digamos, de todo lo demás. O sea, la sustancia Juan no se predica de nada, sino que todo se predica de ella. Nada, eso. Bien, entonces ese es el modo de ser sustancial. Acá está planteado como, bueno, aquello que es el sujeto y aquello respecto a lo cual se predica todo y eso no se predica de nada. Bien. El segundo modo, cuando el predicado se asume en cuanto iniere en el sujeto. Iniere viene de inese, que es ser en, ¿no? Y esto van a ser los accidentes. O sea, los accidentes son los que son en el sujeto, ¿no? Y acá ahí se ramifica, ¿no? Porque son los que inieren, o sea, los que existen por sí y absolutamente, y acá tenés de dos tipos, eh, como consecuente con la materia, y así sea la cantidad. O sea, la cantidad es el accidente que existe en la sustancia, por sí absolutamente hablando, ¿no? Como consecuente de la materia. O sea, las cosas materiales, por ser materiales y al ser materiales, son cuantas, ¿no? Tienen cantidad. Y la cantidad lo que le da a la sustancia es justamente la, la extensión, la divisibilidad, ¿no? La multiplicidad y la individuación, ¿no? La materia asignada o sellada por la cantidad, o sea, una cosa cuanta, bueno, eso es lo que individúa algo. Una cosa es, o por lo menos a las sustancias corpóreas, lo que las hace individuales son la materia cuantificada. Porque por la forma, o sea, la forma puede ser participada por muchos sujetos, ¿no? No sé, la humanidad puede ser participada por muchos hombres individuales, ¿no? Y entonces la forma es recibida en materias, ¿no? Distintas, en cuerpos distintos, y entonces, nada, la forma humana, o sea, el alma, es forma del cuerpo y el cuerpo, en la medida en que se multiplica, bueno, individúa a los hombres, ¿no? Y después, el otro accidente es como consecuente a la forma y esa es la cualidad. Eh, entonces, y ahí van a haber varias especies, pero bueno, no importa. 4 especies de cualidad. Pero la cualidad es lo que existe en la sustancia por sí misma y absolutamente, y la cualidad es el accidente eh, que más estructura, ¿no? a la sustancia, porque justamente sigue a la forma, que la forma es lo que le da a la sustancia el modo de ser que tiene. O sea, por la forma una cosa es lo que es. Por el alma, por ejemplo, el hombre es hombre, y bueno, entonces la cualidad, de alguna manera, hace que una cosa sea como es, no, no totalmente, ¿no? Porque eso es la forma sustancial, ya la forma sustancial es lo que hace que una cosa sea absolutamente lo que es, ¿no? Hombre, pero por la cualidad una cosa es de una determinada manera, ¿no? Bien, y por otro lado están los accidentes que inhieren en la sustancia, no absolutamente, sino con respecto a otro, y así el accidente es la relación, ¿no? La relación, que como se ve por el texto, es de alguna manera el accidente más débil, porque para ser son necesarias dos sustancias. Entonces, bueno, todo esto lleva a un debate de que la relación en el tomismo y en el aristotelismo está bastante devaluada, ¿no? Por ejemplo, los personalistas no tienen una metafísica de la sustancia, sino más bien, o los personalistas, muchos autores tienen una metafísica de la relación más que la sustancia, eh, negando la noción de sustancia. O sea, es como que se planteó
en la filosofía contemporánea sobre todo, hacer una metafísica de la sustancia, que parecería ser una metafísica que hace de la sustancia algo fuerte, cerrado, fijo, y otra opción es hacer una metafísica de la relación, que de alguna manera tiene que suavizar la noción de sustancia, ¿no? Y hacerla más dócil, justamente abrirse a otras personas, ¿no? Para mí es como una falsa dialéctica, un poco la solución iría por entender la complementariedad de la sustancia y el accidente de relación, que es que justamente una persona, hablando de personas, ¿no? Una persona tiene mejores relaciones mientras más sólida es como sustancia, no sé cómo explicarlo. O sea, una persona está más abierta y puede llegar a lo más profundo de otra mientras más está en sí misma, ¿no? Por eso, por ejemplo, una persona, no sé, con baja autoestima o con mucha autoestima, ¿no? Una persona que en el fondo no se quiere, sino que, bueno, no puede convivir con ella misma porque, no sé, se detesta y no puede estar con ella, bueno, difícilmente podrá estar con otra persona, ¿no? Y al revés, también las buenas relaciones con los demás hacen que uno crezca personalmente, ¿no? Entonces, mientras la sustancia es más fuerte, de alguna manera la relación también, y mientras la relación es más fuerte, también la sustancia. Sería un error, que es lo que planteaba ahora, pensar que para fortalecer la relación hay que debilitar la sustancia, o que para fortalecer la sustancia hay que debilitar la relación, ¿no? Eh, las cosas son y se hacen en relación a las demás, y sí, debilitar la sustancia en el sentido de que eh, sobre todo se le critica al tomismo a la ontología, a la metafísica clásica, hablar de sustancia, hablar como algo que es por sí mismo, es una noción como la sustancia muy fuerte, y no parecería, como la sustancia entendía como algo cerrado, hermético, que tiene ser por sí mismo, ¿no? Entonces es consistente, y entender a la sustancia así parecería llevar a justamente debilitar las relaciones. O sea, porque hay toda una línea que dice que lo que constituye una cosa es su relación con las demás. Levinas, por ejemplo, ¿no? Y esto es yo soy yo por un tú, ¿no? Es el otro, el tema del otro, la otredad, son cuestiones muy contemporáneas. El otro es lo que me hace a mí ser lo que soy, ¿no? El otro me constituye. Si yo fuese, si yo siguiese, mal entendía, pero bueno, esta metafísica clásica de la sustancia que es por sí misma y qué sé yo, parecería que la sustancia es bastante autosuficiente, ¿no? De hecho, la subsistencia podría entenderse como autosuficiencia existencial, ¿no? O sea, la sustancia es por sí misma, y la relación no hace que la sustancia sea, sino que la sustancia ya es antes o independientemente de las relaciones que tenga, ¿no? Entonces, bueno, si uno entiende a la noción de sustancia de esta manera, puede ser que haga que sea difícil entender cómo entender la importancia de las relaciones. Y en el mismo tomismo, la cuestión de la intersubjetividad y las relaciones interpersonales es un tema muy poco trabajado, ¿no? Eh, pero está en Santo Tomás. Eh, pero bueno, estas cosas de que nada, la relación, o sea, Aristóteles lo dice, ¿no? La relación es de los no accidentes el más débil, porque es el que para ser necesita a otro, ¿no? Bueno, más allá de esas cuestiones, hay que entender para mí que una metafísica sólida de la sustancia, lejos de debilitar las relaciones, eh, las posibilitan, ¿no? Porque justamente para que algo se relacione, o para que dos cosas se relacionen, hace falta dos extremos, ¿no? O sea, si solo hay relación, si solo la relación del otro me constituye, pero yo no soy nada, entonces no hay nadie que se relacione, ¿no? Entonces,
Entonces, la relación de por sí supone una metafísica de la sustancia, y una buena metafísica de la sustancia entiende que la sustancia también se hace gracias a sus relaciones, y mientras más sustancia es, digamos así, mejores relaciones puede llegar a tener, y mientras mejores relaciones tiene, más se sustantifica, por decirlo de alguna manera. Entonces es entenderlo no dialécticamente, ¿no? Sino de manera incluyente. Pero bueno, eso era el tema de la relación. Pero bueno, más allá de eso fue como un excursus medio innecesario, pero bueno, yo lo digo porque a veces llama la atención esto de que la relación es aquello que existe en otro, perdón, existe sí, en la sustancia, pero no la perfecciona absolutamente, sino en relación a otro, ¿no? Bueno, después, en tercer lugar, o sea, el tercer modo de predicar es como aquello que está fuera del sujeto. Esto inhería de manera intrínseca absolutamente, como consecuente a la materia, a la forma en relación a otro, ¿no? Cantidad, cualidad, relación, son los primeros tres accidentes. Pero el tercer término es cuando el predicado se asume por aquello que está fuera del sujeto. eh, y entonces, y acá van a haber, bueno, varios accidentes, ¿no? Eh, de acuerdo con un primer modo, como estando totalmente fuera del sujeto. Eh, y acá hay dos tipos. Si no es la medida del sujeto, se predica al modo de hábito. Acá hábito no está en el sentido de las virtudes, por ejemplo. Eh, Hábito en ese sentido es un tipo de cualidad, una cualidad de primera especie, ¿no? Las cualidades de primera especie son las disposiciones y los hábitos. Dentro de los hábitos hay muchos, entitativos, operativos, buenos, malos, especulativos, prácticos, bueno, no importa. Acá no, el accidente hábito tiene que ver por ejemplo, el hábito de los dominicos es su vestimenta, ¿no? Bueno, es en ese sentido. Acá el ejemplo que pone San Tomás es cuando se dice que Sócrates está calzado o está vestido, ¿no? El hábito viene de habere, ¿no? De tener, poseer. Sería la posesión extrínseca que está totalmente por fuera del sujeto, que de alguna manera que es un accidente de Sócrates, ¿no? O sea, no que el vestido no sea una sustancia, porque en realidad un vestido es una sustancia, es una cosa que existe por sí misma. Lo que pasa es que al predicarse de Sócrates, de alguna manera, y al modificar a Sócrates, de alguna manera, eh, es en Sócrates, ¿no? De manera extrínseca, pero bueno, en Sócrates. Bueno, sí. Bueno, sí, bueno, eso era, es importante aclarar, claro. Si uno tiene en cuenta la separación a materia, ¿no? La separación de la materia, eh, y si uno tiene en cuenta que hay entes inmateriales, como puede ser, bueno, el alma separada del cuerpo, o más propiamente los ángeles, lo que la tradición cristiana llama ángeles, o inteligencias separadas, como se le quiere llamar, y Dios, bueno, eh, hay sustancias que son inmateriales, o sea, que no tienen, o sea, que la sustancia, o sea, lo que es en sí mismo, es solo forma, es solo formal, eh, o es solo acto, no tiene un principio potencial material, y en ese sentido no tiene cantidad, y en ese sentido, al no tener cantidad, no se multiplica específicamente, por eso los ángeles, cada ángel agota su especie, porque si la materia es principio de multiplicación específica, entonces, no tener materia implica no multiplicarse en muchas especies, ¿no? Tampoco tienen divisibilidad, ¿no? Eh, Qué sé yo agarro un papel y lo puedo cortar y tengo dos papeles. Bueno, a un ángel no se lo puede dividir, ¿no? Porque no tiene materia. Eh, Tampoco en ese sentido, bueno, el movimiento y el tiempo de esa sustancia van a ser distintas, o sea, implica toda una serie de consecuencias, pero sí, hay sustancias materiales y hay sustancias inmateriales.
y entonces las sustancias inmateriales no van a tener, por lo menos el accidente de cantidad. Sí tienen cualidad, por, ¿cuáles? Sí, sí tienen. No tienen el accidente cantidad, pero sí tienen, por ejemplo, el accidente cualidad. O sea, los ángeles, por ejemplo, tienen cualidades porque la cualidad no sigue a la materia, sino que sigue a la forma. La cualidad sigue al principio actual de la sustancia, y entonces por eso, por ejemplo, los ángeles tienen, no sé, facultades, tienen inteligencia. La inteligencia es un tipo de cualidad, es una cualidad de segunda especie. Todas las potencias, inteligencia, voluntad, los sentidos, el apetito concupiscible, irascible, todos esos son cualidades de segunda especie. Modifican, ¿no? Y le dan un determinado modo de ser a la sustancia. Son lo que más accidentalizan y actualizan a la sustancia. Los ángeles, bueno, tienen virtudes, los demonios tienen vicios, por ejemplo, y las virtudes y los vicios son hábitos operativos que inhieren en las facultades, ¿no? Entonces son cualidades de primera especie que existen en las cualidades de segunda especie, ¿no? Entonces, bueno, tienen muchas cualidades. Después, otros accidentes que tienen, bueno, este accidente que acabamos de ver del hábito, bueno, no lo tienen porque no, bueno, los ángeles no se visten, aunque los pintemos con túnicas. Eh, pero sí tienen, por ejemplo, accidente de relación. Un ángel se relaciona con otro, o el ángel de la guarda se relaciona con aquel a quien custodia, ¿no? O se relacionan con Dios. Y van a tener otros accidentes como acción, pasión, eh, sobre todo esos, ¿no? Sobre todo tienen cualidad, relación, acción y pasión. Pero sí es verdad, como bien notás, que tienen menos accidentes porque no tienen los accidentes que siguen a la materia, que es la cantidad y todas las consecuencias que se sigue de ser eh, material, ¿no? Bien. Bien. Después, si aquello que está fuera del sujeto es medida del sujeto, eh, tenés medida extrínseca, que es el tiempo y el lugar, ¿no? Eh, y entonces ahí el accidente es el cuándo y la ubicación. Eh, tiempo, lugar, cuándo, ubicación, ¿no? Eh, entonces, para poner un ejemplo, qué sé yo, eh, Sócrates está en el cuarto a las 2 de la tarde, ¿no? Y también está el accidente de situación, que es la ubicación, pero considerando el orden de las partes de la sustancia. Entonces, ubicación sería Sócrates está en el cuarto, situación sería Sócrates está sentado, ¿no? O sea, cómo está situado el cuerpo de Sócrates en el lugar en el que está. Porque vos puedes estar en el mismo lugar, un cuarto, parado, sentado, acostado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la diferencia de ubicación y situación es que situación, situs en latín, tiene en cuenta el orden de las partes, la disposición de las partes en la ubicación, y la ubicación no tiene en cuenta ese orden, ¿no? Bien. Pero bueno, cuando ubicación y situación tienen que ver con el espacio y el tiempo, que son medidas extrínsecas de la sustancia, ¿no? Bien. Y por último, parece bien, por último está acción y pasión. Eh, acción, cuando la sustancia es principio de operación, y pasión cuando la sustancia es término de la operación, ¿no? Entonces, no sé, Sócrates corre, bueno, el correr
es un accidente de Sócrates, que es la acción, ¿no? No sé, cuando yo le pego a Sócrates, bueno, el ser pegado por, bueno, es una pasión en Sócrates, ¿no? Bueno, eso sería los modos de ser, el modo de ser sustancial, que es aquello que es el sujeto, respecto al cual se predican los 9 accidentes, y él no se predica de ninguno ni de nada, ¿no? Sino que es sujeto de última atribución, y los 9 modos de ser accidentales, que repito, se dividen en 2 tipos: los que inhieren, o sea, existen intrínsecamente en el sujeto, y los que se considera en aquello que está fuera del sujeto. Los que están inhiriendo intrínsecamente en el sujeto, tenés de 2 tipos, ¿no? Los que inhieren por sí absolutamente, o sea, considerando al ente, a la sustancia en sí misma, en relación a su principio potencial, o sea, a la materia, tenés la cantidad, y en relación a su forma o principio actual, tenés la cualidad. Y si no, inhieren, no absolutamente, sino considerando al ente en relación a otro, tenés, bueno, justamente la relación. Bien, y respecto a relación a aquello que está fuera del sujeto, si está totalmente fuera eh, y no como medida del sujeto, tenés el hábito, ¿no? Eh, y si es medida del sujeto, tenés el tiempo y el espacio, el tiempo y el lugar. Entonces, según el tiempo, el accidente es el cuándo, y según el lugar, el accidente es ubicación o situación, ubi o situs, considerando el orden de las partes. Considerando, ¿no?, el orden de las partes en el lugar. Y si está parcialmente fuera, tiene que ver con si el sujeto es principio o término de la operación. Si es principio de la operación, es la acción; si es término de la operación, es la pasión. Y ahí, bueno, tenés sustancia y los 9 modos de ser accidentales, que son cantidad, cualidad, relación, hábito, cuándo, ubicación, situación, acción y pasión. Eso es en el comentario a la metafísica. Después está la deducción de los modos de ser en el comentario a la física, que es una perspectiva más desde la esencia, más que metafísica. Y más que leer el texto, te lo resumo porque son los mismos accidentes y la misma sustancia. Básicamente el texto lo que dice es que los modos de ser se pueden predicar como algo que pertenecen a la esencia, y eso es la sustancia, ¿no? O sea, la sustancia, lo que te decía yo, es el núcleo o el corazón de la esencia o del sujeto esencial. O sea, lo que propiamente tiene la esencia es la sustancia. ¿Quién es propiamente animal racional? Bueno, Juan, por ejemplo, ¿no? Bueno, Juan es la sustancia, ¿no? Pero después tenés modo de ser que se pueden predicar como algo que no es de la esencia, pero sí inhiere en la esencia. Por parte de la materia, bueno, la cantidad; por parte de la forma, la cualidad; y en referencia a otro, la relación. Eso es exactamente lo mismo al comentario a la metafísica. Y por último, los modos de ser se pueden predicar como algo extrínseco, ¿no? Ahí es lo mismo, que se predica al modo de una determinación común a todo sujeto, ¿no? Común a todo sujeto me refiero a común a cualquier realidad, ¿no? Porque después va a haber uno que es exclusivo del hombre, que va a ser el hábito, ¿no? Pero bueno, común a todo sujeto tiene que ver con, según la razón de medida, ¿no? Y acá es lo mismo: medida intrínseca y medida extrínseca. Eh, Medida extrínseca, el tiempo y el lugar. Entonces, en relación al tiempo, es el accidente cuándo; en relación al lugar, la ubicación y la situación o posición, que tiene que ver de vuelta con la consideración del orden de las partes en el lugar. Eh, y en vez de según la razón de medida, tenés según la razón de causa. Sobre todo de la causa extrínseca eficiente, ¿no? La causa eficiente, bueno, si es desde la agente, o sea, acción; o si es desde el efecto, o sea, pasión, ¿no? Entonces, ahí quizás lo que cambia es
esto de si es común a todo sujeto o no, porque ahí Santo Tomás va a decir que es exclusivo del hombre el accidente hábito, ¿no? Habitudo en latín, que si vos te fijas es nada, bastante observado en Santo Tomás, porque es verdad que los hombres son los únicos que se visten, por ejemplo, o también el hábito, yo digo que viene de habere, poseer, tiene que ver con las posesiones materiales que tienen los hombres, por ejemplo, no sé, la casa, eso es un proprium del hombre, ¿no? Edificar. Uno me puede decir, bueno, pero los pájaros, por ejemplo, hacen sus nidos y los hacen de una manera, vos viste lo que es un panal de una abeja, la proporción que tiene, parece que está hecho, digamos, de manera inteligente. Bueno, lo que pasa es que los animales siempre hacen sus casas, digamos así, sus nidos, o donde habitan, de la misma manera, ¿no? Lo hacen por instinto, entonces no tienen la indeterminación y la amplitud que tiene, por ejemplo, la arquitectura humana, ¿no? Entonces, las posesiones materiales que nosotros tenemos, como puede ser una casa, también puede ya considerarse como un accidente hábito, ¿no? Pero bueno, ese era en el comentario de la física, que es bastante parecido, la verdad. Bien, y para terminar, entonces, repasando, digamos, enumerando los modos de ser, tenemos que la sustancia es aquello a lo que le corresponde existir en sí, o sea, lo que tiene el S, propiamente hablando, es lo que subsiste, y los accidentes son los que les corresponde existir en otro. Por eso más que entes son del ente, ¿no? Y son gracias al ser de la sustancia, o sea, que la sustancia les participa, que es el mismo acto de ser, ¿no? Esto lo digo porque a veces Santo Tomás usa la expresión ser sustancial y ser accidental, ¿no? S sustancial y S accidental. De hecho, un profesor ahí de la UNSTA hizo su tesis de ese tema, del ser sustancial y ser accidental. Eh, pero no son otro ser más que el ser, el acto de ser de la sustancia. Lo que pasa es que el ser sustancial designa el acto de ser propiamente ejercido por aquello que es sujeto, ¿no? Propio del acto de ser, que es la sustancia. Y el ser accidental es el mismo acto de ser de la sustancia que se le es participado, ¿no? Bueno, después la cantidad, quantitas, en latín, en griego, si no me equivoco, era eh, posón, creo que se dice, que es el accidente según el cual algo es, o una sustancia es divisible en partes internas, ¿no? Por algo tener cantidad, yo acá tengo un resaltador, por ejemplo, si hago así, lo divido, ¿no? Bueno, la divisibilidad eh, es gracias a que algo tiene cantidad. Eh, Bien. Después la cualidad, qualitas, poión, creo que se dice en griego, es el accidente según el cual una sustancia es justamente tal o cual, es de una determinada manera, no totalmente, como te dije, porque eso es la forma sustancial, pero sí una manera bastante determinada, o sea, parcial, pero bueno, determina a la sustancia. Bien, después la relación, relatio, pros, ti, se dice en griego. De ahí, aunque parezca gracioso, viene prostituta, ¿no? Porque es la que tiene relaciones, ¿no? Eh, que es el accidente que se da en la sustancia según que ésta se encuentra ordenada a otra, ¿no? Entonces yo digo, Sócrates es padre, bueno, el ser padre en Sócrates se dice en relación a el hijo, ¿no? Aunque Sócrates no tuvo hijos, pero bueno. Bueno, después hábito, habitus, ¿no? Habitudo. En griego, la verdad que no sé cómo se dice. Que es, bueno, las posesiones, ¿no? Básicamente de la sustancia. Eh, Sobre todo el vestido, ¿no? La vestimenta. Bien. Después el cuando en latín, Q. Eh, ahora en griego no me acuerdo. Se dice, creo que era topos pu o topos pon, no me acuerdo. Hay varios, después lo tendría que buscar. Bien, y es el accidente que determina la sustancia
midiéndola según el tiempo, ¿no? O sea, la sustancia está medida por el tiempo, se encuentra en un tiempo determinado gracias a este accidente, ¿no? Está temporalmente localizada la sustancia, ¿no? Y en relación a, bueno, después está el UBI, la ubicación, ese sí, es Topus Pus, creo que es el accidente que mide a la sustancia en relación al lugar sin considerar el orden de las partes, ¿no? Bien, entonces la sustancia está espacialmente localizada. Y después está la posición o situación, situs, que es el accidente que mide al sujeto, a la sustancia, según el lugar, considerando el orden de sus partes, no sé si está parado, sentado, flexionado, lo que sea, ¿no? Eh, Tiene que ver con movimientos internos y el orden, la distribución de las partes de la sustancia. Y por último, la acción y la pasión, actio y pasio. Eh, eh, Pasio, calculo que se dice, bueno, pathos, ¿no? Acción, puede ser pragma o praxis, no me acuerdo qué es sustantivo usa Aristóteles, pero bueno, es el accidente, son los accidentes que se dan en la sustancia en cuanto que ésta causa, ¿no? Una acción, en principio una operación, gracias a sus facultades, o en cuanto que padece una acción de otro y entonces, bueno, padecer algo es ser modificado de tal manera que se pierde el estado que se tenía anteriormente, ¿no? Bueno, esos son todos los modos de ser. Eh, ya estaríamos en hora, quizás una pequeña aclaración eh, histórica. Kant, por ejemplo, habla de los modos de juzgar y entonces habla de todos estos, pero para Kant no son modos de ser, o sea, no son eh, sustancia accidente, no son cosas que se dan en la realidad, sino más bien categorías que existen en la mente y con las cuales conocemos la realidad, ¿no? Bueno, esa es toda una interpretación de la sustancia de los accidentes, o sea, de los modos de ser, o también, esto no lo dije, pero es importante, sustancias accidentes son lo que se conoce como categorías o predicamentos, ¿no? Eso, bueno, habría que, quizás tendrías que verlo un poco vos, tiene que ver con categorías, es una perspectiva más real, ¿no? Eh, Predicamentos es una perspectiva más bien lógica, porque viste que San Tomás dice que son maneras de predicar algo en relación a otro, ¿no? Eh, Sócrates es animal racional, bueno, estoy predicando el predicamento sustancia, ¿no? Y los otros 9 predicamentos son justamente predicados en relación a Sócrates. Sócrates pesa 80 kilos, Sócrates es bueno, Sócrates es padre de, Sócrates está sentado, Sócrates está en el cuarto, Sócrates come, Sócrates es golpeado por, ¿no? O sea, el ser golpeado por, el ser blanco, el ser bueno, el ser padre de, son todos accidentes en relación a Sócrates y son todos predicados en relación a Sócrates. Entonces se puede plantear los modos de ser en una perspectiva más lógica, pero fundamentando esa consideración lógica en la consideración metafísica, ¿no? Entonces, los modos de predicar se fundamentan en los modos de ser. Algo se predica de otro porque algo es en relación a otro, ¿no? Bueno, eso lo quería aclarar porque, bueno, Kant y el idealismo trascendental y todo eso consideran los modos de ser más que como modos de ser, como modos de juzgar, modos de conocer, modos de predicar. Entonces se cayó en la modernidad en considerar la sustancia accidente una perspectiva más lógica que real. Pero bueno, eso era quizás una relación más histórica. Y después en relación a haber visto acto y potencia, bueno, te lo dije, es la sustancia está en potencia respecto de las formas accidentales que son acto, que justamente, bueno, actualizan, perfeccionan, determinan, completan, individúan a la sustancia que las limita, las recibe, etc. ¿no? Bueno, ya pasó una horita, con eso sería todo. Lo importante entonces será entender los modos de ser como agregados racionales o explicitaciones a la noción de ente
contractivas, ¿no? Son modos especiales del ente, entender qué es la sustancia y qué es el accidente, lo que existe en sí, lo que existe en otro, etc. Y propiamente tener idea más o menos cómo es la deducción, ¿no? de los modos de ser, ¿no? La sustancia, bueno, el sujeto, lo que es en sí mismo, lo que respecto de todo lo cual se predica, y los accidentes, bueno, los que inhieren en el sujeto, los que se predican en relación a lo extrínseco, bueno, toda la deducción. Bien, una profundización en esto de la sustancia es lo que haríamos mañana, porque mañana ver la persona es, bueno, ver un tipo de sustancia, ¿no? Que es sustancia de una manera tan especial que tiene otro nombre que es el de persona. Eso ya lo vamos a ver. Y ahí veríamos algunas distinciones más, con subsistencia, la diferencia entre sustancia, subsistencia, hipóstasis, res nature, y algunas propiedades de la persona, ¿no? Incomunicabilidad, conciencia, bla, bla, bla. Eh, y con eso ya estaríamos. ¿Cómo? Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que en vía invencionis la noción de persona es a lo último a lo que se llega. De hecho, la persona es el analogante del ente, más propiamente hablando. O sea, el ente propiamente es la persona. eh, o sea, y es el ente más perfecto, eso lo dice Tomás muchas veces. El ente más digno, más perfecto, o sea, lo más real de la realidad son las personas, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, en el orden del conocimiento es lo último, pero en el orden real es lo primero, ¿no? De hecho, bueno, la filosofía inmanentista tendría bastante sentido si no existiesen personas, ¿no? Es como que la persona es lo que más fundamenta que exista una filosofía de tipo realista, ¿no? Si no, tendría bastante sentido que ser inmanentista, por ejemplo. Eh, pero bueno, es importante hacer este proceso para llegar bien a la noción de persona, pero entendiendo que, bueno, en realidad la persona es lo primero en el orden real. Eh, bien. Bueno, con eso estamos. Mañana a las 3 te paso el link.